Un lienzo en movimiento, danza y arte en armonía. La danza y el arte, dos formas de expresión que han coexistido y evolucionado juntas a lo largo de la historia, se entrelazan en un diálogo eterno que trasciende el tiempo y el espacio. Desde el principio de los tiempos, el ser humano ha buscado expresarse a través del movimiento y la creación. En las primeras civilizaciones, los rituales y ceremonias eran acompañados por danzas y pinturas que narraban historias, celebraban victorias y honraban a los dioses. La danza, con su lenguaje universal del cuerpo, y el arte, con sus infinitas formas y colores, han caminado de la mano a lo largo de la historia. Desde las antiguas civilizaciones de Egipto y Grecia, donde las danzas rituales y las pinturas murales eran parte integral de la vida cotidiana, hasta las culturas indígenas de América y África, donde el movimiento y el color se fusionan en una sinfonía de expresión. Ambas disciplinas son un reflejo del alma humana, una ventana a nuestras emociones, creencias y tradiciones. A través de la danza y el arte, podemos explorar la profundidad de la experiencia humana, desde la alegría y la celebración hasta el dolor y la pérdida. Al observar una pintura rupestre o admirar la escultura de una bailarina, podemos sentir la energía del movimiento capturada en el tiempo. Estas obras nos conectan con nuestros antepasados, revelando cómo ellos también buscaban capturar la esencia de la vida a través del arte y la danza. La danza y el arte se inspiran mutuamente, creando un diálogo eterno que trasciende culturas y generaciones. Los artistas han encontrado en la danza una fuente inagotable de inspiración, mientras que los bailarines han buscado en el arte nuevas formas de expresión y movimiento. Imaginemos la gracia de un paso de ballet inmortalizado en un lienzo, o la fuerza de una escultura que evoca la pasión del flamenco. Cada obra de arte y cada danza cuentan una historia única, pero juntas crean una narrativa rica y compleja que nos habla de la condición humana. En cada trazo, en cada pose, se revela la profunda conexión entre estas dos formas de arte. Desde los frescos renacentistas que capturan la elegancia de las danzas cortesanas hasta las modernas instalaciones de arte que exploran el movimiento y la forma, la danza y el arte continúan inspirándose mutuamente. Acompáñenos en este viaje visual donde exploraremos cómo la danza y el arte se han fusionado a través de las culturas y las épocas, creando un legado de belleza y expresión que continúa inspirándonos hoy. Descubriremos cómo estas dos disciplinas han evolucionado juntas, influenciándose mutuamente y adaptándose a los cambios sociales y culturales, y cómo siguen siendo una fuente de inspiración y creatividad en el mundo contemporáneo. Ecos del pasado, danza y arte en la antigüedad. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha encontrado en la danza y el arte una forma de expresión profunda y significativa. Estas manifestaciones no solo reflejan la creatividad y la habilidad técnica de nuestros antepasados, sino también sus creencias, rituales y la esencia misma de su vida cotidiana. En las cuevas de Altamira o en los jeroglíficos egipcios encontramos las primeras evidencias de este baile entre arte y movimiento. Las paredes de estas antiguas cuevas están adornadas con figuras que parecen cobrar vida, capturando momentos de danza y celebración que nos conectan con aquellos tiempos remotos. Los antiguos utilizaban la pintura y la escultura para representar rituales, danzas ceremoniales y la belleza del cuerpo en movimiento. Estas obras de arte no solo eran decorativas, sino que también tenían un propósito espiritual y social, sirviendo como un puente entre lo terrenal y lo divino. Las pinturas rupestres, con sus figuras estilizadas y llenas de dinamismo, nos transportan a un mundo donde la danza era parte fundamental de la vida diaria. Estas imágenes nos muestran cómo nuestros antepasados utilizaban el movimiento para comunicarse, celebrar y conectar con su entorno. En Egipto, las esculturas de bailarinas y músicos de la corte nos hablan de la elegancia y la sofisticación de sus danzas. Estas representaciones artísticas nos permiten vislumbrar la importancia de la danza en la vida social y religiosa de los antiguos egipcios, donde cada movimiento tenía un significado y un propósito. En Grecia, la danza no solo era una forma de entretenimiento, sino también un elemento clave en la educación y la religión. Los griegos creían que la danza era una forma de cultivar el cuerpo y el alma, y la incorporaban en sus festivales, ceremonias religiosas y en la formación de los jóvenes. Las esculturas griegas, con su perfección anatómica y su sentido del movimiento, capturan la gracia,
y la armonía de la danza clásica. Estas obras maestras nos muestran cómo los griegos valoraban la belleza y la precisión en el arte de la danza y cómo ésta formaba parte integral de su cultura. Desde las danzas rituales de la prehistoria hasta las refinadas expresiones artísticas de la Grecia clásica, la danza y el arte se entrelazaron para crear un legado que sigue maravillando al mundo. Este legado nos recuerda que, a lo largo de la historia, la danza ha sido una forma universal de expresión humana, uniendo a las personas a través del tiempo y el espacio en una celebración de la vida y la creatividad. El Renacimiento despertando la belleza del movimiento. Este periodo histórico, que abarcó desde el siglo XIV hasta el XVII, marcó un renacer cultural y artístico en Europa. Fue una época de redescubrimiento de las antiguas civilizaciones griega y romana y de una profunda transformación en la manera de entender el arte y la belleza. Después de la Edad Media, el Renacimiento trajo consigo un interés renovado por el arte clásico y la belleza del cuerpo humano. Los artistas comenzaron a estudiar la anatomía con un detalle sin precedentes, buscando capturar la esencia de la forma humana en su máxima expresión. Este interés no solo se limitó a la pintura y la escultura, sino que también se extendió a otras formas de arte, como la danza. La danza, como expresión artística, vivió un resurgimiento y su influencia se sintió en la pintura y la escultura de la época. Los movimientos gráciles y elegantes de los bailarines se convirtieron en una fuente de inspiración para los artistas, quienes buscaban plasmar en sus obras la belleza y la armonía del cuerpo en movimiento. La danza no solo era una forma de entretenimiento, sino también una manifestación de la cultura y el refinamiento de la sociedad renacentista. Grandes maestros como Leonardo da Vinci y Sandro Botticelli encontraron en la danza una fuente de inspiración inagotable. Da Vinci, con su obsesión por el estudio del cuerpo humano, veía en la danza una oportunidad para explorar la anatomía y el movimiento de una manera única. Botticelli, por su parte, se inspiraba en la gracia y la elegancia de los bailarines para crear composiciones llenas de vida y dinamismo. Sus obras maestras, como La Última Cena de Da Vinci o El Nacimiento de Venus de Botticelli, muestran una profunda comprensión del movimiento y la anatomía humana, reflejo de su estudio de la danza. En La Última Cena, Da Vinci captura la tensión y el drama del momento a través de las posturas y gestos de los apóstoles, mientras que en El Nacimiento de Venus, Botticelli representa la belleza idealizada del cuerpo femenino en movimiento, evocando la gracia de una bailarina. La danza cortesana, con sus elaborados pasos y vestuarios, se convirtió en un símbolo de refinamiento y poder. Estas danzas, que se realizaban en las cortes de los nobles y reyes, eran una muestra de la sofisticación y el estatus social de quienes las practicaban. Los trajes lujosos y los movimientos precisos y coordinados de los bailarines reflejaban la riqueza y el esplendor de la época. Los artistas del Renacimiento capturaron la elegancia de estas danzas en pinturas llenas de color y movimiento, creando un legado visual que todavía hoy nos cautiva. Las obras de arte de este periodo no solo son un testimonio de la habilidad técnica de los artistas, sino también de su capacidad para transmitir la emoción y la belleza de la danza. A través de sus pinceles lograron inmortalizar momentos efímeros de gracia y armonía que continúan inspirando a generaciones de artistas y amantes del arte. La danza, en el Renacimiento, no solo se representaba, sino que se vivía como una forma de arte en sí misma, inspirando a su vez la creación de obras maestras que trascendieron su tiempo. Los bailarines eran vistos como artistas en su propio derecho, y sus actuaciones eran consideradas eventos culturales de gran importancia. La danza se convirtió en una parte integral de la vida social y cultural del Renacimiento, y su influencia se extendió mucho más allá de los salones de baile, dejando una huella indeleble en la historia del arte. El barroco, la exuberancia del movimiento congelado en el tiempo. En el barroco, la danza y el arte se fusionaron en una explosión de movimiento, drama y sensualidad. La pintura barroca, con su uso dramático de la luz y la sombra, capturó la energía y la emoción de la danza como nunca antes. Caravaggio, Rembrandt y Velázquez, maestros del claroscuro,
supieron plasmar en sus lienzos la fugacidad del movimiento, congelando en el tiempo la intensidad de una mirada, la tensión de un músculo o la gracia de un paso de baile. Las esculturas barrocas, como las de Bernini, parecen cobrar vida con su movimiento dinámico y sus expresiones llenas de dramatismo. La danza, con su capacidad de expresar emociones intensas, encontró en el barroco un lenguaje artístico afín a su propia naturaleza. Este período histórico nos dejó un legado de obras maestras que nos hablan de la pasión, la energía y la belleza del movimiento, inmortalizadas en lienzos y esculturas que parecen vibrar con vida propia.